Muy buenas amigos y amigas. En el vídeo de hoy vamos a hacer un abono líquido casero, orgánico y natural para conseguir que tus plantas florezcan más rápidamente. Este abono nos va a servir tanto para las plantas y flores en maceta como para las de jardín o incluso para el huerto. Y como os digo, de forma rápida y sencilla. Aquí tenéis la solución a vuestros problemas de floración. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas para no perderte vídeos muy interesantes que tenemos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte, pues te sale totalmente gratis y nos ayuda mucho al canal. Muchas gracias. Como íbamos diciendo, en el vídeo de hoy te traigo la solución. Se trata de un abono orgánico y líquido para floración de plantas. Un abono para flores, que es de preparación casera. Te va a salir totalmente gratis, porque lo vamos a hacer con elementos que ya tienes por casa y es muy eficaz. Las plantas en primavera o en la época del año en que le toque florecer a cada tipo de planta, resulta que realizan un gran esfuerzo para conseguir esas hermosas flores que finalmente te regalan. Por eso es importante que estemos atentas al momento de floración de las plantas y en ese momento le demos a cada una de ellas los cuidados y nutrientes que necesita para poder realizar más fácilmente ese enorme esfuerzo que realizan al florecer. Así que es importante que ayudemos a las plantas en ese momento para que el proceso de floración lo puedan realizar con el menor esfuerzo posible. Lo primero que debes tener en cuenta es que para que cualquier planta florezca necesita buenas condiciones de luz. Si tienes tus plantas en un lugar oscuro y sombrío donde no llega bien la luz, va a ser mucho más difícil que la planta florezca o que florezca bien. El segundo dato a tener en cuenta es el riego. Por lo general, la mayoría de las plantas en el momento de florecer requieren un poquito más de frecuencia de riego. Eso sí, si pensamos, es decir, que el sustrato esté húmedo y que drene bien. También en esta época tan importante para nuestra planta tendremos que estar atentos a que el sustrato sea rico en nutrientes, porque si no tiene los nutrientes específicos para la floración, no van a conseguir tener la fuerza para llegar a las flores. Dicho esto, vamos a comenzar por hacer el abono casero y natural de hoy. Como ya te he dicho, se trata de un abono líquido de floración totalmente orgánico y que no nos va a costar dinero. Eso sí, estate atenta a las proporciones que te digo y nunca hagas lo que ves en las imágenes. No apliques la piel de plátano directamente en la planta porque esto no funciona. Lo primero que vamos a necesitar es una banana o un plátano. Y la verdad es que lo podemos comer tranquilamente porque solamente necesitamos las cáscaras o la piel. ¿Veis? Hacemos trocitos y luego ponemos al fuego medio litro de agua embotellada. Yo prefiero que sea de este tipo de agua. Y ahora añadimos los trocitos de la cáscara de plátano o de banana. Entonces le dejaremos a ebullición, pero iremos revolviendo continuamente. Te recuerdo que las cáscaras de plátano son una fuente de varios nutrientes beneficiosos para las plantas, pero también para la floración, ya que poseen potasio, fósforo y calcio. Y el potasio, sobre todo, es esencial para el desarrollo de las flores, pero también de los frutos. El siguiente ingrediente que vamos a necesitar, ¿te he dicho que lo tendremos al fuego durante 20 minutos revolviendo? Sí, ¿no? El siguiente elemento que vamos a necesitar es el arroz. Ya veis las imágenes. Se trata de uno de los ingredientes naturales que mejor resulta y que a mí me han dado muy buenos resultados siempre que lo he utilizado. Lo remojamos o lavamos bien en medio litro de agua hasta conseguir ese color blanquecino. ¿Veis las imágenes? Lo que ocurre es que el algodón se suelta ahí y es liberado en el agua. Entonces ahora ya lo añadimos a nuestra regadera, al medio litro del agua del almidón. Os aconsejo que lo hagáis con un colador, que aunque yo lo he hecho así directamente. Y ahora cuando ya se ha enfriado el agua de las cáscaras de plátano, también lo agregáis ahí. Esos restos que os han sobrado los podéis tirar directamente a la compostera, porque van fenomenalmente bien.
Bueno, este abono ya lo está preparado para ir colocándolo en nuestras plantas. Lo tendremos que poner muy poquito. Y poniendo este abono casero y natural, lo que vamos a hacer es mejorar la estructura del suelo. Recuerda que no necesitamos regar demasiado. Lo más importante que tenemos que saber es que lo vamos a tener que hacer durante 3 días seguidos. De esta manera, desde el primer momento que lo echemos, veremos los resultados. Pero a medida que avanzan los días y las semanas, vamos a conseguir tener unas flores maravillosas. Resulta que una regadera llena de nuestro fertilizante da para muchísimas plantas. Y lo más importante es que vas a conseguir hacer florecer las plantas sin esfuerzo y que estén muy bonitas. Solo tendrás que estar atento o atenta a la época de floración de tu planta para aplicarle este abono de floración. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo, compartir con familiares y amigos que les pudiera interesar, dejarme un me gusta, gracias por quedaros hasta el final y os espero en el próximo vídeo. Un saludo.